Hola, bienvenido a Congregación Anáhuac. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy estamos grabando acá en el seminario, acá en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca. Bueno, concretamente es Mineral de la Reforma. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra nuevamente. Y hermanos, les enviamos un saludo desde acá, desde Pachuca, desde Hidalgo, y reciban también un saludo de parte de los muchachos del seminario y el agradecimiento porque nos permiten estar aquí para poder colaborar con la enseñanza en esta institución. Hoy continuamos con nuestro recorrido por el libro o la carta del apóstol Pablo a los romanos y estamos en el capítulo 9, donde el apóstol Pablo está exponiendo esta doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de la gracia de Dios, que es una doctrina que puede causar inquietud o puede causar dudas, y el apóstol Pablo aquí mismo está señalando algunas de las preguntas que surgen de esta enseñanza, porque él había estado predicando en muchas ciudades, a muchas personas, en sinagogas también, y seguramente él ya tenía toda esta experiencia en relación a la enseñanza de la gracia de Dios y las preguntas que surgen de ella. Hoy vamos a continuar en nuestro recorrido por este capítulo y voy a leer del verso 16 en adelante y bueno, veremos hasta dónde podemos cubrir en esta ocasión. Dice así en Romanos 9:16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hemos estado repasando este capítulo y hemos visto cómo el apóstol enseña aquí sobre la soberanía de Dios en la elección, tomando los ejemplos de Isaac e Ismael, de Jacob y de Esaú, mostrando con la Escritura que Dios es quien elige a los quien Él quiere. Y ahora, toma el ejemplo de Faraón. Aquí el apóstol Pablo tomó el ejemplo de Faraón para fundamentar su argumento acerca de que Dios le había dicho esto a Faraón. Y de hecho, si leemos en el libro de Éxodo, vemos que Dios expresamente le dice a Moisés que él va a endurecer el corazón de Faraón. Y cuando leemos aquí que Dios al que quiere endurecer, endurece, y del que quiere tiene misericordia,
Y cuando leemos el que Dios dice en Éxodo que Él va a endurecer el corazón de Faraón, tenemos la tendencia a pensar como si Dios, de una manera, no sé, digamos, como si Dios mandara, voy a decirlo de esta manera, como si Dios mandara un rayo cósmico o un rayo celestial al corazón de Faraón para endurecerlo. Y pensamos como si, vamos a decir así, Faraón pues era una persona buena, una persona noble, una persona caritativa, una persona misericordiosa, pero Dios envió un poder para endurecer su corazón. No es así. Tenemos que entender las declaraciones de la Escritura a la luz de toda la Escritura. Y en el caso de Faraón y en el caso de todos nosotros, en realidad nuestro corazón, dice la Biblia, dice el profeta Jeremías en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia afirma que cada uno de nosotros hemos decidido alejarnos de Dios, hemos rechazado a Dios. En la misma carta del apóstol Pablo a los romanos habíamos mencionado ya el hecho de que el ser humano voluntariamente decide rechazar a Dios. Y Dios dice aquí en Romanos, en el capítulo 1, por ejemplo, dice el versículo 25 y 26, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y también en el versículo 23 y 24, hablando del rechazo de Dios, el rechazo de los hombres hacia Dios, dice que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y dice el verso 21 que el ser humano, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como Dios ni le dio las gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos. Y dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Cuando en el capítulo 9 de Romanos leemos que Dios endurece al quien Él quiere, y cuando leemos en Éxodo que Dios endureció el corazón de Faraón, entonces debemos recordar lo que la Biblia dice. El corazón del hombre en realidad es un corazón que se rebela contra la voluntad de Dios. No es noble, no es bueno, no es justo, no hay justo ni aun uno, y todos hemos pecado. Cuando dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, lo que quiere decir es que no es que Dios envió un rayo celestial para endurecer su corazón, sino que de por sí el corazón del hombre es duro, y como dice aquí en Romanos, Dios los entregó. Es decir, Dios dejó que ellos siguieran en la dureza de su corazón. Dios permitió que ellos, dice que aquí en Romanos 1, donde leímos que los entregó a la inmundicia de sus corazones. Dios no los puso en la inmundicia, ellos ya estaban ahí y Dios permitió que siguieran allí porque le rechazaron. Es igual en el caso de Faraón y es igual en el caso de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice en Isaías 53, y cada cual se apartó por su camino. Cuando la Biblia afirma aquí que Dios endurece a quien Él quiere, no se refiere a que Dios destina a algunos para la perdición. En realidad todos estamos destinados para la perdición. Y de aquí surge la otra pregunta, porque Dios sería injusto si lo hiciera de esa manera. Si Dios endureciera el corazón de las personas para después castigarlas por esa dureza. En realidad la dureza está allí, Dios solamente permite que esa dureza siga adelante por la voluntad misma del ser humano. Dios, como dice ahí, Dios los entregó, como dice en Romanos.
Y luego la pregunta dice enseguida, pero me dirás, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y la respuesta del apóstol Pablo dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Ahora bien, uno al leer esto, el ejemplo que pone el apóstol Pablo del alfarero y el barro, parece dar la impresión, y lo voy a decir así, como si Dios del mismo barro fabricara unos vasos para destrucción y otros para misericordia. Aquí habla de dos tipos de vasos, algunos destinados para destrucción y otros para misericordia. En realidad, otra vez, tenemos que entenderlo a la luz de lo que dice toda la Biblia. Y la Biblia afirma que nosotros decidimos, otra vez, alejarnos de Dios y rebelarnos contra Dios. No es que, por decirlo así, no es que Dios, como el alfarero, toma la masa para hacer unos vasos destinados para ira y otros para misericordia. En realidad, todos estamos destinados para la ira de Dios. Dios en su justicia, si Dios actuara justamente y sin misericordia, Dios podría destruirnos a todos en este momento, porque todos en nuestro corazón nos hemos rebelado contra Dios. La masa, y dice Agustín, el teólogo medieval, dice que en realidad esa masa que Dios ha tomado es una masa que ya estaba corrompida, una masa que ya estaba destinada a la destrucción, pero de esa masa destinada a la destrucción, Dios tomó algunos vasos, formó algunos vasos de esa masa para tener misericordia de ellos. Y a eso se refiere. Dios no actúa con injusticia. Dios siempre es justo. Dios en su carácter y en su esencia es siempre justo y santo. No podemos pensar que Dios actúe de manera injusta. Cuando Dios decidió, por ejemplo, juzgar a Sodoma y Gomorra, ¿ustedes se acuerdan de ese episodio que se relata en el libro de Génesis, en el capítulo 18? Cuando Dios decidió juzgar, enviar su ira contra Sodoma y Gomorra, Dios, dice la Biblia que Dios le comunicó a Abraham lo que iba a hacer. Y Abraham entonces buscó interceder por estas ciudades. Y Dios le dijo, y Abraham le dijo a Dios, destruirás a la ciudad si hubiere 50 justos ahí. Y quiero leer lo que Abraham declaró en relación con Dios y en relación a su juicio. Y dice en Génesis capítulo 18, vean lo que dice Abraham. Génesis capítulo 18, verso 23 en adelante dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Y esto es verdad lo que dice Abraham.
Dios, en su justicia, Dios nunca va a tratar al justo como al impío. No va a juzgar al justo como si fuera impío. Y como dice aquí, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Lejos de ti es hacer esto, dice Abraham, que hagas morir al justo con el impío, que trates igual al justo que al impío. Dios nunca va a castigar injustamente. El castigo de Dios siempre es justo. Sucedió así en el caso de Sodoma y Gomorra. Cuando Él decide derramar su ira, y Dios es un Dios que, como dice ahí en Romanos 1:18, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está en todo su derecho de derramar su ira si Él lo decide así, porque Él es Dios y Él es soberano. Y Dios sería justo, como lo dije hace un momento, si nos destruyera a todos en un momento, porque todos nosotros nos hemos alejado de Dios y nos hemos rebelado contra Él. Pero Dios actúa con justicia. Y nunca, como dice aquí en Génesis 18, nunca tratará al justo como si fuera impío. Nunca destruirá al justo junto con el impío. Dios es justo. Y Él tiene derecho a derramar su ira como Él quiere y cuando Él quiere. Cuando llegue el momento, al final de los tiempos, la Biblia dice que Dios va a derramar su ira. Pero Dios, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios ha decidido tener paciencia y Dios tiene paciencia, dice el apóstol Pedro. Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios descargó su ira contra el pecado en su Hijo Jesucristo. Él descargó su ira sobre su Hijo, el Señor Jesucristo, y castigó en Él el pecado de todos nosotros, dice la Biblia. Y en Isaías 53 dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y el apóstol Pedro dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por eso Dios aún tiene paciencia para con nosotros, porque espera que todos nosotros reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador, como el que pagó el precio por nuestros pecados para salvarnos y para no ser llevados a la condenación eterna. Así es que Dios es justo, Dios siempre actúa con justicia y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha decidido que seamos vasos de misericordia. Noten que no dice vasos de justicia, es vasos de misericordia. Porque Dios ha decidido tener misericordia de nosotros y llamarnos para ser salvos, llamarnos para ser parte de su pueblo. Y luego el apóstol cita del libro del profeta Oseas. Dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nuestra rebelión, nuestro pecado y nuestra maldad nos aleja de Dios, nos ha alejado de Dios. Y Dios, como dije en un mensaje anterior, Dios nos ha dicho que
No todos los hijos son hijos, no todos somos hijos de Dios. Y aquí cita del profeta Oseas, cuando Dios le dijo a Oseas, tomando a una de sus hijas, la tercera hija que tuvo Oseas con Gomer, su esposa. Y esta es una historia de misericordia. Oseas es el profeta de la misericordia y del amor de Dios. Entonces, Dios le dijo a Oseas, ponle a tu hija Lo-Ami. Ustedes no son mi pueblo. Ustedes no son mis hijos. Pero después dice también Oseas, esto que cita el apóstol Pablo, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Y esa es la misericordia de Dios para nosotros, porque nosotros no merecemos, hermanos, ser llamados hijos de Dios. Es solo por la gracia y la misericordia de Dios, es solo por lo que Él ha hecho en Cristo Jesús en la cruz, que podemos ser llamados hijos de Dios. Somos vasos de misericordia. Y la misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. En contraste con los vasos de ira, sobre los que Dios va a derramar su ira, están los vasos de misericordia, sobre los que Dios no va a derramar su ira. Dios nos ha llamado, gracias a Dios, para eso, hermanos. Y gracias a Dios por su misericordia, por habernos escogido para ser vasos de misericordia. Dice el apóstol Pablo, a nosotros, a los cuales también ha llamado. Y gracias a Dios por eso, debemos dar gracias a Dios. Dios es justo, Dios nunca castiga al justo junto con el impío y nunca destruye al justo con el impío. Pero Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y en este caso ha querido tener misericordia de nosotros. Y agradezcamos a Dios por eso, hermanos. Y compartamos este mensaje de esperanza con otros, porque no sabemos quiénes son finalmente aquellos a quienes Dios ha escogido, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que Dios les bendiga, que Dios les siga guardando, hermanos, y Dios les siga cuidando en este tiempo. Y permítanme hacer una oración para terminar. Señor, gracias porque has guardado nuestras vidas y porque nos has tomado como vasos de misericordia para recibir la misericordia de Dios y de esa manera mostrar las riquezas de tu gloria para con nosotros, las riquezas de tu gloria en tu bondad para con nosotros que has mostrado en Cristo Jesús. Gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y Padre, oramos para que tú sigas guardando la vida de tus hijos y que podamos recordar con gratitud siempre el hecho de que tú nos has escogido para misericordia y no para ira. Bendito sea tu nombre, Señor. Guárdanos así en tus manos. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar este mensaje. Compártelo con tus amigos y familiares. Lo que Dios habla puede ser de bendición para alguien más.